Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa especial de En Conexión. Vamos a trabajar hoy el caso de los venezolanos exitosos, los que dicen la verdad de este gentilicio nuestro. El jueves 12 de junio tuve una entrevista deliciosa y el calificativo no es exagerado. En realidad, la conversación fue sabrosísima. Salivé como si en lugar de estar frente a un micrófono estuviera ante el más exquisito de los platos. Y no fue uno solo, fueron varios los que desfilaron frente a mí en suculentos videos mientras su artífice, para hacerme aún más la boca agua, me los iba describiendo, explicando. Ella es muy joven y es venezolana. Su nombre es Angélica Locantori y acaba de ganar el premio a la mejor repostera de Madrid, otorgado en la 32ª edición del certamen gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros. Vale decir, fueron sus pares quienes la premiaron. Esta entrevista también te hará salivar, lo aseguro. Enhorabuena, como felicitan allá en España. Realmente qué maravilla que te hayas ganado ese premio, Angélica. Sí, estoy muy contenta, es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo ganaste el premio? A ver, ¿por alguna producción en particular? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, había que hacer 2 preparaciones, eran obligatorias. Uno era un postre al plato y el otro era un eclair, y en ambas preparaciones pues habían cosas específicas que debía tener. El eclair, por ejemplo, debía tener miel y un queso, y luego el postre al plato debía tener 5 texturas como mínimo de chocolate o cacao, y a partir de allí las que yo quisiera. Entonces en el eclair hice como una reinversión del cheesecake tropical con mango, fruta de la pasión y vainilla. Y el postre al plato hice mi interpretación de una selva negra. Dios, ¿y cómo es tu selva negra, Angélica? Sí, pues tenía una base cuajada de chocolate con cebolla, tenía 5 texturas más de cacao entre crujiente, una salsa de chocolate, y luego hice un sorbete de cereza con vainilla, una mermelada de cerezas, y tenía cerezas frescas. ¿Puedes repetirlo más despacio, por favor, para irlo saboreando? Chocolate en 5 texturas, una crema cuajada de chocolate con zarrapia, tenía un caviar de cacao, un bizcocho de cacao, una salsa de chocolate y unas tejas decorando de cacao. Luego le hice un sorbete de cereza fresca, una confitura de cereza, y tenía cerezas naturales también. Y el eclair era la torta, la cheesecake. Sí, el eclair es como un profiterol largo, el eclair Ajá. sería la forma. Mermelada de mango con fruta de la pasión y lima, una crema de vainilla, y luego en la parte de arriba una crema montada de queso crema con la crema de vainilla, trozos de mango natural y pues ralladura, hierbabuena. Bueno, la fruta de la pasión es nuestra popular parchita. Sí, exacto. Exacto, muy bien. A ver, tú te iniciaste a los 12 años en el Blasís Lemed en Caracas. Años iba por las tardes a hacer prácticas porque yo le decía a mi mamá que me encantaba la cocina, y conocía al cocinero del restaurante, entonces me dejaba ir por las tardes a ver si de verdad me gustaba lo que estaba haciendo y lo que veía, y me encantó, y hasta el día de hoy me sigue apasionando. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento, Angélica? Esos son unos bombones de chocolate con ganache de chocolate negro 73%, zarrapia y vainilla. Dios. ¿Y esto que está aquí? ¿Esto? Eso es un corazón de vainilla con nata montada y frambuesa. Ay, Dios mío. Ay, ¿y esto que está aquí, Angélica? Eso sería mi piña colada en versión postre al plato en una copa, y luego los chiquitos que serían caterings. ¿Y qué tienen esas piñas? ¿Y esto que está aquí? Ay, se ve tan bonito. Esas son mis galletas insignia que les enseño en los cursos que yo doy de pastelería cuando viajo por cualquier país.
y son de almendra, avellana y chocolate. Uf. ¿Y dónde puede uno probar algo de eso, Angélica? Bueno, aquí en Madrid estoy abriendo la parte de tienda online y comenzando el catering dulce para eventos. Mm. Directamente se pueden poner en contacto y ya se organiza todo. ¿Y cómo se ponen en contacto contigo? Valga la cuña. Pues a través de mis redes sociales o a través de mi página web, angelicalocantore.com. Muy bien. Y yo diciéndote, Angélica, mira, Angélica, ¿y lo que estabas preparando antes qué es? Lo que estaba preparando antes es una pastelera de vainilla y fruta fresca. Esa sería la crema pastelera. Oh, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes allá en Madrid? En Madrid, bueno, aquí en España, en Europa ya llevo 12, 13 años. Ujú. Mi carrera profesional de cocina la hice aquí. Estudié en la Hoffman en Barcelona y luego pues he trabajado en el Celler de Can Roca, fui la jefa de pastelería de Can Roca en Bélgica, he llevado obradores de pastelería en Bélgica, aquí en Madrid, en Barcelona. Ya estuviste en Barcelona en el Can Roca. Fui la jefa de pastelería del Celler de Can Roca. Uf, palabras mayores. Sí. Palabras mayores. Y eres muy, muy joven. No te voy a preguntar la edad, no tienes que decirlo. Pero si comenzaste a los 12 años, prácticamente fue ayer que comenzaste. ¿Verdad? Casi. Casi. Muy, Estudié nutrición y dietética en la Universidad Central de Venezuela y después me fui a Barcelona a estudiar hostelería en la Escuela Hoffman. muy bien. Te veo de muy buena forma. ¿Cómo haces para no engordar con todas esas maravillas? Porque yo viendo los platos ya engordé. ¿Eh? Bueno, troto mucho, salgo a correr y practico bicicleta de montaña. Eso, maravilloso. Bueno, mira, una noticia como esta son las que yo quisiera dar todos los días del mundo. Además que le deja a uno, no he probado nada de lo que has mostrado, pero siento que los he saboreado, siento que estoy premiado ya con... Pues me encantaría pronto podértelo preparar, así lo disfrutas Bueno, como se debe. Dios quiera que sea pronto. Amén. Angélica, gracias y de verdad enhorabuena, felicitaciones. Gracias a ti, gracias. La mejor repostera de Madrid, ganadora del premio 32º Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros. Es decir, tus colegas son los que te han premiado. Sí, Maravilloso. así es. Besos. Muchas gracias. Ojalá pueda uno dar noticias como esta, como la felicitar a César Batiza o a Angélica Locantore. Ven que hay venezolanos maravillosos haciendo maravillas en el exterior. Esos son la mayoría, de verdad. Y caray, ahí es donde uno dice, sí, yo también soy venezolano. Caray. Muchos se preguntan qué hacen los migrantes cuando, solventes en sus profesiones, llegan a un país extraño que no sabe de sus habilidades y virtudes. Para solventar este problema que afecta a tantos venezolanos que ahora patean el mundo, las jóvenes Anabel Mora Acevedo y Daniela Hernández Sanabria, obviamente venezolanas, diseñaron @equivalence.world, un proyecto que busca aportar soluciones para integrar a migrantes profesionales en el ecosistema laboral de un país determinado. Originalmente diseñado para Portugal, donde ellas residen, fueron galardonadas con el primer premio de @Lisboa Innovation, otorgado por la Cámara Municipal de Lisboa. Veamos nuestra entrevista del 17 de junio. Ustedes ganaron un premio de 120.000 euros. ¿Y qué fue lo que presentaron ante la Cámara Municipal de Lisboa? Muchísimas gracias. Primero que todo, es realmente un gusto poder conversar contigo. Soy una institución en el periodismo y en la comunicación de nuestro país. Muchísimas gracias. Y nosotros, bueno, sí, estamos muy contentas. Nosotros creamos Equivalence,
y una herramienta que se llama el perfil equivalente, que es una herramienta digital que evalúa y contextualiza las experiencias de las personas que no viven en sus países de origen y las contextualiza en ese caso para el mercado portugués, para poder crear este contexto y este entendimiento de cómo es mi perfil percibido en este país, qué representa, cuáles son los espacios con los cuales yo puedo realmente conectarme, y también para aquellas personas que quieran hacer procesos, por ejemplo, de homologación, de credenciales, ¿no? De profesiones, porque bueno, nosotras siendo migrantes desde hace varios años y en varios países, hemos vivido este fenómeno que es el brain waste, Ujú. este fenómeno donde personas con experiencia, con conocimientos, están en empleos donde el cual no pueden desplegar sus mejores talentos. Así que nosotros hemos creado esta herramienta para que migrantes como nosotras puedan, pues en principio en Portugal, conocer cuánto vale su perfil, cuáles son las empresas y las organizaciones y las instituciones públicas con las cuales mejor puedan hacer match y acelerar su proceso de integración y evitar el brain waste. Tú eres Anabel, ahora entonces le pregunto a Daniela. Daniela, ¿cómo funciona la herramienta, por favor? Nosotros, bueno, nos pueden ingresar a nuestro website equivalence.world. Como decía Anabel, por ahora el perfil va a ser contextualizado para Portugal, pero es muy sencillo, ahí lo están viendo en pantalla, donde dice I want to be equivalent. La página web está en 3 idiomas, inglés, portugués y español. Van a dejar todos sus datos, se registran y solamente colocando su link de LinkedIn, por ejemplo, o subiendo su currículum, nosotros hacemos esta evaluación que mencionaba Anabel y hacemos las correspondencias para este contexto portugués. Funciona no automático porque todavía nosotros estamos en una versión beta, no es que van a dejar su información y automáticamente les va a salir el perfil, sino que se los entregamos unos días después, precisamente porque acabamos de terminar la primera fase, como lo mencionabas, en este premio que se llama Lisboa Innovation for All, del cual efectivamente fuimos ganadoras hace menos de 2 semanas. Pero esto es una maravilla porque, sobre todo en tiempos de diáspora, en tiempos de migración, la principal característica cuando uno sale es que no estás muy claro en qué es lo que vas a encontrar. Y esta aplicación sería como una especie de brújula, ¿verdad? Una especie de mapa. ¿Cómo lo ves, Anabel? Nosotros siempre comentamos que cuando uno sale de su país y de sus marcos de referencia, estos marcos quedan en nada, ¿no? Y uno sale y llega a este otro país y si todo lo que ya era, de repente deja de ser. Pensando que hay que volver a reconstruir, bueno, yo hacía esto, que es más o menos como esta otra actividad aquí, o trabajé en esta empresa que tiene semejanza con esta otra. Entonces, volver a construir todo ese contexto, esos marcos de referencia, es un proceso complejo. De hecho, hay estudios que hablan que el proceso de integración de una persona de técnico hacia arriba puede demorar hasta 3 años solamente en integrarse en su área laboral. Ujú. Entonces, es un proceso que toma mucho tiempo. Y el proceso migratorio, además, es un proceso que es muy personalizado. Cada uno tenemos historias, vivencias, dolores, expectativas, esperanzas y conocimiento, ¿no? Entonces, eso lo que nosotros hemos hecho es utilizar herramientas tecnológicas que nos permitan ajustar todo eso y entregarle un compás y una brújula personalizada que te ofrezca información en tiempo real sobre las oportunidades reales del lugar donde estás, en este caso en Portugal. Y bueno, que tú puedas decir, ah, esta oportunidad es para mí, o al menos voy a intentar esto. Ahora, eso tiene que crecer, Daniela, porque evidentemente ustedes están en Lisboa, están en Portugal y lo concibieron para Portugal. Pero imagínate cruzar la frontera ya estando en España con la cantidad de venezolanas y venezolanos en España y por el resto del mundo. ¿Qué planes tienen en ese sentido, Daniela? También agradecer a toda la comunidad venezolana que nos ha estado mandando muchos mensajes de apoyo, pero también latina y de muchos lugares. Estamos muy agradecidas por todo ese apoyo, esas felicitaciones genuinas. Efectivamente, nuestro plan es crecer, pero también queremos crecer saludablemente. Nosotros somos una startup, eso significa que somos una empresa basada en tecnología emergente. Y para crecer saludablemente necesitamos también como probar ciertos hitos, que fue lo que hicimos junto a la Cámara Municipal de Lisboa y la Unicorn Factory. Ellos nos apoyaron en este camino de pasar de una idea donde nosotros éramos un Google Form y un PDF, el mínimo producto viable para lo que son emprendedores van a entender,
hacer esta herramienta digital hoy en día con más de 250 usuarios que tenemos ya registrados. Los planes para crecimiento, sí, España, Italia y países que se parecen un poco más a Portugal, y luego, por supuesto, ir hacia los otros lados de Norteamérica, Latinoamérica, pero en principio para este año vamos a estar muy enfocados en consolidar el mercado portugués y luego estos próximos países que estamos mencionando. Bueno, Daniela, Anabela, meus parabéns. La felicito de verdad. Qué maravillosa noticia. Muchísimas gracias. Obrigado. La doctora Parvati Subbiah se estrenó como jefa del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la revista The Economist, allá en Londres. ¿Cómo planea manejar esta revolucionaria herramienta, la revista más influyente del mundo? ¿Y por qué han puesto al frente de esta responsabilidad a esta joven doctora? Ella además es pianista clásica y fue becada nada menos que por la gran Mirena Freni para que fuera su alumna en el exigente canto lírico en Módena, Italia. Conocerla para mí fue una experiencia única, emocionante, pero no se dejen engañar por su nombre. Ella es venezolana. Vamos a conocerla. El detalle está en que Parvati Subbiah se llama, su nombre completo es Parvati Alejandra Subbiah Marcano. Es decir, ese segundo nombre y ese segundo apellido nos tiran el ancla para acá. Parvati, para mí es un honor inmenso conocerte y poder conversar contigo, porque quiero informarle a nuestro público que Parvati está en Londres y ha sido designada encargada del ámbito de investigación, la jefa del laboratorio, nada menos que The Economist. Yo creo que la revista más influyente en todo el mundo. ¿Qué se supone que tienes que hacer tú en esto, Parvati? ¿Qué está a tu... A ver, que el placer es mío, que llevo escuchando tu programa desde que tengo 5 añitos. Pero honestamente sí, a ver, soy encargada del laboratorio de IA. Y bueno, en vista a los próximos 5 años, lo que va a ser la IA dentro de la revista y dentro del producto que usa la gente, porque la mayoría de las personas que usan o que leen The Economist hoy en día ya no lo hacen tradicionalmente de la revista impresa, sino de la revista digital. De todo lo que tiene que ver con los productos que van a usar la IA generativa, sí, voy a estar desarrollando, investigando y también, bueno, formando un equipo, porque es un equipo que realmente no existe. Este es el primer rol y ahora yo voy a tener que construir este equipo en los próximos meses. Ahora quiero hacerte una pregunta particular, porque me ha resultado fascinante conocerte, pero es que tú eres músico. Eres músico profesional, eres pianista, de vasta formación como pianista. ¿Por qué dejaste el piano por la inteligencia artificial? Concha, la pregunta de oro. Sí, a ver, yo creo, mira, y esto lo estuve reflexionando también de cara a las entrevistas y es verdad que bueno, tengo muchas razones personales, mi madre también se enferma y yo dejo tanto el piano como el canto lírico, y a mí, yo creo que porque crecí en Venezuela y crecí en un momento político en donde todo era muy tenso, el 90% de lo que yo recuerdo, César, era la política. En mi espacio mental estaba el 90% la política, y yo creo que eso lo vivimos los venezolanos a diario, y eso es una formación distinta a la que te puede dar una universidad o la que te puede dar la escuela, en el sentido de lo que tú amas, lo que te interesa, y no es que la pregunta de la música fuera menos importante, porque no creo que lo sea, pero sí sentía que la pregunta de la política era mucho más inminente. Sí, claro, y eso porque fue lo que lleva. Sí. Tuviste una vasta formación musical, no solo en Venezuela, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, yo estudié en Estados Unidos, canto lírico, después me fui a Italia, donde fui cantante lírico. En Módena, ¿no? En Módena, sí, con una cantante que se llama Mirella Freni. Y bueno, Mirella Freni, estuve con ella, y justo cuando estuve allí, mi madre se enferma de cáncer de páncreas, y eso me cambió un poco la cabeza.
Sí, cuando siento un desligamiento también del arte, siento que habían preguntas más inminentes que tenía mucho interés por responder y así es como termino aquí en el Reino Unido, queriendo estudiar eso. Fíjate, Sí. entonces la pregunta que te debo hacer es otra. ¿La actualidad es más urgente que el arte? ¿La política, la inteligencia artificial, los dramas del mundo son más urgentes que la música? Es que, ¿qué pregunta? Sí, yo creo que la respuesta honesta es no. Yo creo que la respuesta honesta es no. Gracias por la respuesta. Gracias. La respuesta honesta es no. Sí, pero es verdad que una tiene una inminencia, ¿no? Bueno, la palabra en inglés pressing, ¿no? Que tenía como algo que hay que descifrar ya, que era como un problema existencial que necesitaba resolver ya, más que importancia, ¿no? Muy bien. Y sí. Bueno, voy a leer ahora The Economist con mucho más interés. Voy a estar mucho más alerta de ahora en adelante. Gracias, César. Pero sí, Mira, es una pregunta fascinante. Y cualquier cosa, cuando grabes alguna cosita, así sea en video, así como Gabriela Montero que pone el teléfono así en el extremo del teclado, cuando lo haga, póngalo en las redes o me lo mandas. Pero, y yo lo comparto. ¿Okay? Bello, gracias. Sí, claro que sí, claro que sí. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con este especial de En Conexión. Pequeños de Tequemoch, deliciosos, crujientes por fuera con el queso derretido por dentro. Ordénalos online en tequemoch.com y van a llegar directo a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch.com. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Y regresamos a este programa especial de En Conexión, dedicado a los venezolanos de bien que lo han hecho todo en el mundo. Javier Ramírez también es venezolano y fue seleccionado por The Best Pizza Awards en el puesto 35 de los 100 mejores pizzeros del mundo. Su restaurante La Natural en Little River, Miami, fue el único que quedó entre los primeros 50 en Florida. ¿Quieren saber cómo llegó hasta allí? Veamos. ¿Cómo llegaste a estar entre los mejores pizzeros del mundo, Javier? Bueno, la página web de Best Chef Awards es una página web que tiene como 10 años de existencia. Fue fundada por una pareja en Europa y ellos buscaban como que tratar de hacer un compilatorio de los mejores chefs del mundo. Es más que todo basada en la opinión de ellos, pero también recientemente en votación de otros chefs a nivel mundial. Y desde hace 4 años para acá ellos lanzaron un episodio dedicado a pizza exclusivamente. El sistema es el mismo, es un sistema de votación. Tienen como 1000 profesionales a nivel mundial que votan dentro de esta página web. Y el proceso escupe una lista de los 100 mejores chefs de pizza del mundo. La lista tiene aproximadamente, creo que 4 años de existencia. Y este es el primer año que resulté ser seleccionado yo en la lista, lo cual, bueno, fue una muy agradable sorpresa, por supuesto, y muy honrado y feliz de pertenecer a una lista tan importante como esta, porque, digamos, para que tengas una idea, la compañía es, sin duda, los mejores del mundo. Sí. Los chefs principales de Nápoles, de Roma, de Tokio, de Nueva York, que son, digamos, chefs pizzeros de mucho reconocimiento, y es bien, me siento muy honrado de pertenecer a esa lista junto con ese gremio. Veo las fotos y ya tengo la boca hecha agua. ¿Qué hace de tus pizzas algo tan especial, Javier? Un par de cosas. Cuando yo desarrollé mi receta de pizza, que la empecé a desarrollar hace aproximadamente unos 8 o 9 años desde mi casa, siempre una pregunta que yo me hacía era por qué cuando la gente come pizza deja el borde y la gente solo se come lo del centro. Definitivamente tiene que ver con el sabor de la masa, y entonces empecé un proceso
en donde prácticamente me obsesioné con lograr desarrollar una masa que sepa rica, que sepa muy bien. Y realmente digamos, los factores importantes que llevan a eso es, por un lado, el porcentaje de sal que se le coloca a la masa, lo cual de verdad hice todo el esfuerzo posible para poder obtener ese porcentaje de sal que hace que la masa sepa rica, pero que no sepa salada. También el tipo de harina que uno utiliza. Yo utilizo harina integral norteamericana. Un porcentaje de la masa es con harina integral, lo cual es una harina que tiene mucho más sabor que la harina tradicional. Y principalmente ingredientes de alta calidad. La harina que yo utilizo es una harina, digamos, premium de aquí de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace en verdad que la masa, por un lado, sepa bastante rico. O sea, es una masa sabrosa y además de que es una masa que es de masa madre, de fermentación natural. Yo desde que desarrollé mi receta supe que quería que fuera de masa madre. Y ese proceso de hacer masas con fermentación natural le da un sabor adicional más complejo que no tienen los panes o las pizzas tradicionales. Muy bien. Quiero comentarles que no es que está entre los 100 mejores pizzeros, es que llegó en el puesto 35, ¿ah? Si podríamos decir que está entre los mejores 50. Bueno, es... Sí, una gran sorpresa. Sí, en la Natural, en Little River, aquí en Miami. Te felicito de verdad, Javier. Y bueno, ya voy corriendo para allá a comerme una pizza de la Natural. Gracias, Javier. Gracias, aquí te esperamos. Muchísimas gracias. El sistema de orquestas infantiles y juveniles ha cumplido 50 años desde que lo fundó el maestro José Antonio Abreu. En el marco de las celebraciones en el programa Viva el Sistema Fest, se grabaron 3 discos. Uno de ellos, la majestuosa Cantata Criolla de Antonio Esteves, con las voces de Iván Cardoso y Anderson Piasman, bajo la dirección del joven Luis Montes Olivar. Sobre esto conversé con Eduardo Martínez, productor e ingeniero de grabación de los 3 discos. Cuéntanos de estos 3 discos, Eduardo. Ok, bueno, son 3 discos realizados, producidos en el marco de lo que es Vive el Sistema Fest, y además del 50 aniversario de los 50 años del sistema de orquestas. Básicamente una forma para el sistema de añadir a esta celebración y además de dejar obviamente algo, un producto musical que un poco represente todo lo que ha sucedido dentro del sistema. Aquí en primer lugar tenemos un álbum que se llama Encanto de Navidad. Es un álbum que celebra lo que es la música venezolana navideña, interpretado por la Coral Nacional Simón Bolívar, dirigido por la maestra Lourdes Sánchez. Es un álbum que une la música folclórica con la coral sinfónica del sistema de orquestas. También tenemos un álbum de música clásica interpretado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Coral Nacional Simón Bolívar de nuevo, y además el coro de Manos Blancas, en este caso dirigido por el maestro Luis Montes Olivar. En este caso, este álbum súper especial porque es la segunda vez que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar graba la obra Cantata Criolla de Antonio Esteves. La primera vez fue la grabación con el maestro Eduardo Mata, ¿no? El maestro con mexicano. Eduardo Mata, es correcto, con Eduardo Mata se hizo por primera vez, y en este caso fue un poco como refrescar esa obra tan importante de la música. ¿Quiénes son los solistas aquí en esta grabación, Eduardo? Anderson Piaspan e Iván Cardoso. Iván Cardoso hizo el barítono, Florentino, hizo el tenor. El tenor, y Anderson Piaspan fue el diablo, en este caso. ¿Y quién dirigió la orquesta y los coros? En Luis Montes Olivar.
fue el director de la orquesta en este caso. Bueno, hay una diferencia con respecto a la primera grabación, y es que en este caso se decidió hacerlo en vivo. Es una grabación completamente en vivo en el aula magna, que bueno, tiene un sonido espectacular la sala, y fue la oportunidad para aprovechar de rendir homenaje de esta forma a la historia, a la obra, y no nada más a esa obra. Aunque el disco lleva el nombre de la obra Cantata Criolla, ahí está también Margariteña, y también tenemos Santa Cruz de Pacairigua. Y Margariteña de Inocente Carreño. Margariteña de Inocente Carreño, y Santa Cruz de Pacairigua del maestro Evencio Castellano. Muy bien. ¿Y el tercer disco, Eduardo? Y tenemos un tercer álbum sumamente especial de la agrupación Lara Somos, que es un álbum que tiene una carga muy importante de lo que es la música folclórica de nuestro país, aunque Lara Somos es una agrupación que yo creo que se inicia más, digamos que el protagonismo está mucho en las voces, en los cantantes líderes. Es como una agrupación vocal, pero hoy en día es una gran agrupación, una banda que tiene creo que 5 cantantes principales, pero tiene una instrumentación completa de música popular, tiene batería, bajo eléctrico, mucha percusión menor. Lara Somos un álbum, yo diría que folclórico, pero yo lo diría muy fusionado, es bastante alternativo, porque está muy fusionado con... hay momentos donde hay música brasilera, hay momentos donde hay salsa, donde roza y une otros elementos de otros géneros musicales. Ese álbum también es sumamente especial dentro de lo que es el aniversario del sistema, ahora, llamado Guaro Club, porque Lara Somos pues es una agrupación originalmente del núcleo del sistema de Lara. Ahora, Eduardo, tú que fuiste el ingeniero de grabación y de la mezcla en estos 3 discos, hay innovaciones ya propiamente en el aspecto técnico de la grabación, ¿verdad? Sí, bueno, en el sistema ya de hace unos años para acá venimos trabajando desde la producción, desde la grabación, hemos venido trabajando en lo que es el formato Dolby Atmos y en este formato inmersivo, que desde el momento de la captura pues lo estamos tomando en consideración. Desde Jerry Well Sinfónico, luego hicimos 4 Elements Immersive Symphony con música del maestro Huáscar Barradas, que fue sumamente experimental desde el punto de vista de lo inmersivo. ¿Qué quieres decir ¿qué quieres decir con sonido inmersivo? El sonido inmersivo es una forma de mezclar. Cuando trabajamos en estéreo, pues el audio viene de 2 altavoces. Ahorita la mezcla inmersiva es como mezclar con fuentes de sonido que te rodean completamente. Puedes colocar instrumentos musicales y sonidos que escuchas venir desde atrás, a los lados, desde arriba. Puedes lograr una experiencia donde la persona se sienta dentro de la historia musical, dentro de una agrupación o dentro de una sala de conciertos, por ejemplo. Muy bien. ¿Y estos 3 discos dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los encontramos? Los 3 álbumes están en todas las plataformas digitales, especialmente, obviamente lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, en YouTube, en Deezer, en Tidal, en Amazon, en todas. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Muy honrado, de verdad. Gracias. Eduardo Martínez Cárdenas, el ingeniero de grabación, ya lo escucharon, de estos 3 discos para celebrar los 50 años del sistema. El video de la actuación de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el estadio de Wembley, en Londres, acompañando a ese fenómeno de la música pop que es Coldplay, se hizo viral entre los venezolanos este año.
Pero cuando hablamos de la orquesta y de Gustavo Dudamel y de Chris Martin, hablamos de los líderes. Pero ¿qué pasa con los músicos anónimos que conforman y le dan vida a ese maravilloso sonido? Por eso buscamos a Patricia Mendoza Correia, violinista de la orquesta, para que nos contara su experiencia. Y su testimonio, por honesto, optimista y risueño, me conmovió en extremo. Lo comparto con ustedes. Bueno, en este momento estoy al lado del Wembley. Bueno, pues. Aquí en Londres. ¿Cómo ha sido la experiencia de tocar en el estadio de Wembley a reventar con Coldplay y la orquesta? Yo creo que esto es insuperable. Honestamente, tengo el corazón lleno de felicidad y creo que desde el momento en el que entramos en el opening, ver la cantidad de gente que está llegando temprano para apoyar a la orquesta ya te acelera el corazón. Pero en la noche, cuando entramos al escenario y está lleno y ves que no cabe un alma, literalmente, es increíble. A mí, de verdad, se me salen las lágrimas, o sea, es muy hermoso, de verdad. Tú estás entre los que bailan ese coro en Viva la Vida, ¿verdad? Y justamente ahí en el video que acaban de mostrar, esa soy yo. La que sale saltando muy emocionada en Feels Like I'm Falling in Love. Muy Y bien. también estoy en el Viva la Vida. Perfecto. Estoy en las dos. Tienes apenas 26 años y tienes ya una niña de 10 meses. Sí, una niña maravillosa que se llama Alessia, que tiene 10 meses y honestamente es lo más hermoso que a mi esposo y a mí nos ha pasado en la vida. Ya lo creo. ¿La dejaste con tu mamá para poder Sí, hacer porque mi esposo trabaja conmigo acá, él es cornista de la orquesta. Entonces estamos juntos en este nuevo reto. Y bueno, mi mamá, que es maravillosa, no pude haber pedido una mejor madre, pues sin problema me dijo, déjala conmigo, no hay ningún problema, vayan y crezcan. A ver, Patricia, ¿a qué edad entraste en el sistema? Bueno, yo comencé en el sistema muy pequeña, porque mi hermana tocaba flauta, entonces ella estaba ya en la orquesta y mi mamá me llevaba con ella. Y yo comencé en el coro, tendría como 5 años, creo yo. Y yo tocaba trompeta, percusión, yo no tocaba violín. Y un día, después de pasar por la dirección, por el coro y por muchas actividades, yo dije, no, realmente a mí me gusta mucho el violín, yo creo que lo mío es el violín. Y empecé a dedicarme al violín. Ahora, vivías en Barquisimeto, leí, y tenías clases muy temprano en Caracas, de manera tal de que tenías que salir a medianoche, coger carretera hasta Caracas. Así mismo, yo tenía el honor de ver clases con el maestro José Francisco del Castillo, y él, bueno, es un maestro muy prestigioso que tenemos en Venezuela. Para mí era un honor poder ver clase con él, aunque implicara el sacrificio que fuese. Y mi padre siempre apoyándome, dados al 100%, mi mamá siempre era la que me acompañaba a los viajes. Se iba conmigo a medianoche, uno llegaba a la mañana, iba a mi clase y me devolvía en el autobús de las 1 o el de las 4, si ya no había cupo en el de la 1. Mira, esa que está en la foto, niñita, eres tú, ¿verdad? Sí, esa soy yo. Tendría 10 años aproximadamente en esa foto. Como pueden ver, esa es la Sinfónica Simón Bolívar. Tuve la oportunidad de dirigirla en ese momento allá en Barquisimeto. El maestro Gustavo Dudamel fue y, bueno, él me vio intentando llevar el tiempo con las manos y él me dijo, no, vente. Entonces me dio una masterclass de dirección y me permitió luego dirigir en ese concierto yo sola una de las obras. Tenía 10 años. ¿Y tienes pensado dirigir en el futuro, Patricia? Yo creo que sí, en el futuro. Como docente, pues lo he hecho varias veces con un ensamble de violines que tenía, que estaba conformado por aproximadamente 92 niños. Y yo dirigía el ensamble. Pero por ahora me quiero dedicar a tocar, a ejecutar y a enseñar. Creo que es lo que más me gusta. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Yo
quiero hacer sentir orgullosa a mi hija. Qué bonito. Que cuando crezca diga, esa es mi mamá. Así que me enfoco en eso. Oye, te quiero confesar, yo por lo general cuando hago una pregunta más o menos sospecho la respuesta que me puede venir. Y tengo una larga vida haciendo preguntas. Pero yo no me imaginaba esa respuesta. Me has conmovido de verdad, Patricia. Bueno, respondí muy sinceramente, tal vez hubiera estado mejor una respuesta más profesional, pero no, me esa es salió la del fondo del respuesta. corazón. Mira, Mendoza Correia, es decir, tus papás, ¿de dónde son? ¿Tu papá de dónde es? Mis abuelos son migrantes de Portugal, mis abuelos, pero mis padres sí son venezolanos. Los dos nacieron en Venezuela, igual que yo. Yo nací en Barquisimeto. Nací y me crié en Barquisimeto. Guara, pues. Perfectamente Guara, guara. 100%. Muy bien. Con el acento neutralizado, pero guara. A ver, y la gira, ¿cómo ha sido? ¿Cuánto les queda a ustedes de esta experiencia en Europa, Patricia? Honestamente, la gira ha sido, yo considero personalmente que una de las más retadoras y de las más exigentes a nivel artístico. Hemos tenido, aparte de los conciertos de Coldplay, compromisos como orquesta. Hemos realizado unas grabaciones que pronto se publicará la información de ellas. Y realizamos nuestro propio concierto que estuvo sold out en el South Bank Center. Estuvo sold out y fue increíble. Los periódicos resumían así como que se sintió la energía de la Bolívar de 2007, pero mejor. Y fue una locura, la gente tiraba las chaquetas hacia nosotros por la euforia de después del mambo sobre todo. Y el público gritaba y nosotros, realmente fue muy hermoso porque yo no había tenido la oportunidad de enfrentarme con este público londinense. En enero tuvimos la oportunidad de tocar, pero el público de enero había sido diferente. Y el de ahorita es que se sentía como estar en casa, fue increíble. Y bueno, nada, esperar hasta la última función. Seguimos tocando cada 2 días. Tenemos presentaciones con ellos, seguiremos haciendo el opening hasta el final, si Dios lo permite. ¿Cómo no? ¿Cuánto les queda? Aproximadamente hasta el 12, porque hay una situación que desconozco y prefiero no hablar de ella, por la cual la agrupación tuvo que cambiar las fechas de algunos conciertos. Entonces hay un concierto que se está haciendo antes y uno que se está haciendo un poquito después. Ya. Muy Entonces bien. estaremos aproximadamente hasta el 12. Muy bien, muy bien. Patricia, te quiero agradecer mucho este rato tan grato, tan emotivo, de verdad. No, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por el espacio de visualización, sobre todo para esto que estamos haciendo con tanto cariño como un grupo, porque somos una orquesta completa que estamos aquí dándolo todo, intentando que cada persona que está acá pueda llevarse un poquito de lo que somos los venezolanos en esencia a través de la música. Y de verdad, muchísimas gracias por este espacio para que la gente vea lo que estamos haciendo. Qué bueno, y lo que están haciendo es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué ha sido para ti el sistema, Patricia? El sistema es mi todo, de verdad. Es mi hogar, es mi familia. Me ha enseñado que uno, cuando está en una orquesta, nunca está solo. He aprendido mucho y me gusta mucho enseñar porque me gusta darle la oportunidad a la generación que está detrás de mí de descubrirlo un poco antes de lo que yo lo descubrí. Porque cuando tú tienes esta conciencia de que no estás solo, tienes la posibilidad de cambiar tu destino y te das cuenta de que lo tienes en tus manos. No estás solo. Sí, no estás sola. Patricia, mira, ten la certeza, tu hija va a estar muy, muy orgullosa de ti. Y yo como venezolano también estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Lo hacemos con mucho amor y queremos dejarlos a todos en alto. Gracias, Patricia. Éxito. Gracias a ustedes por el espacio. Una pequeña pausa y ya regresamos con este especial En Conexión.
Los deliciosos tequeños de Tequemoch que no pueden faltar en tu casa, pero por nada del mundo buenos para el desayuno, para el antojo de la merienda, para la cena, para atender al amigo que llegó de manera inesperada. Pídelos online en tequemoch.com. Tequemoch.com. Tequemoch. Fácil para ti, delicioso para todos. Los venezolanos no son buenos, son delincuentes, son peligrosos. Hay que cerrarles las puertas y salir de ellos. Esas son las crueles voces de una narrativa injusta y perversa que, como mancha de aceite corrosivo, va extendiéndose a lo largo y ancho del continente. En Estados Unidos, en este duro semestre, bajo la égida de Donald Trump y su Barbie Anti-Immigration, un solo nombre nos une y generaliza: Tren de Aragua. Todos en alguna parte del alma o de la cédula supuestamente debemos tener el tatuaje que nos delata como criminales. Y lo peor, lo que más duele e indigna, es que semejante narrativa ha sido alimentada con intereses mezquinos y miserables por no pocos venezolanos que habitan en estos pagos. Por eso, porque hay que llamar las cosas por su nombre, poniendo a cada uno en su justo sitio, es que hemos volcado los modestos espacios comunicacionales de los que disponemos para divulgar y difundir las acciones de los venezolanos de bien, que a pesar de los pocos que afirman lo contrario, son la abrumadora y descollante mayoría del gentilicio. Fue así como, por ejemplo, pude tener una entrevista privilegiada que me honró como periodista y como venezolano. Te invito a que conozcas al doctor Santiago Schnell, biólogo y matemático, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y actual rector del Dartmouth College en New Hampshire, una de las universidades más importantes del país, de este país, integrante de la prestigiosa y elitista Ivy League. Tener la experiencia de vida que yo he tenido de haber venido de Caracas y que crecer con recursos mucho más limitados, es lo que me da esta perspectiva de entender qué es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Las universidades han sido responsables, viviendo en la Torre de Marfil, diciéndole al público general, los expertos y los profesores, de cómo tienen que vivir su vida, cuando en realidad nosotros somos una porción muy pequeña. Para darte un ejemplo, esto es una estadística que muy poca gente sabe en los Estados Unidos, inclusive en el sistema universitario. Cuando uno entra a una universidad en los Estados Unidos que admite menos del 25% de los aplicantes, esas son las universidades súper selectivas. Cuando uno se gradúa de estas universidades, uno solamente corresponde al 3%, no de la población de los Estados Unidos, sino de la población que tiene títulos universitarios en los Estados Unidos. Corresponde esencialmente a 1% de la población. Nosotros, el 1% de la población, no tenemos que decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida. Sobre todo porque no entendemos la vida. Siempre hemos estado viviendo en estas casas de estudio. Somos los estudiantes eternos. Muchos de nosotros ni siquiera han tenido un trabajo real. Nunca han tenido que vivir y confrontarse a la vida como el resto de las personas. Y esa responsabilidad nos ha hecho muy sospechosos al público general. Y los partidos políticos están respondiendo de esa forma también. Y lo otro que ha sucedido es que con estas posiciones de privilegio que muchos profesores tienen, quieren dar sus opiniones políticas, aunque no sean expertos en política, de cómo el resto de la población tiene que votar y pensar, cuando en realidad hay una diversidad de pensamiento que es muy importante. Y nosotros lo que queremos ahora en las Ivies, sobre todo el nuevo liderazgo, que queremos ser neutrales. Nosotros somos servidores públicos. El profesor universitario es servidor público a través de la misión de educación y es servidor público a través de la misión de investigación. El profesor individual puede tener la posición política que quiera, pero ellos no tienen el derecho de decirle al resto de la gente de cómo vivir su vida. Nuestro objetivo es mantener una visión neutral y abrirle las puertas a todo el mundo, a los que piensen como nosotros y a los que no piensen como nosotros. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr tener innovación en la vida. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Hace 50, 70, 80 años, la mayor parte de las universidades en el mundo no admitían mujeres, porque se consideraba que las mujeres no tenían la misma inteligencia, que tenían que estar en la casa. Si nosotros hubiésemos puesto eso como una cultura política, las mujeres nunca hubiesen venido a las universidades.
tener disidentes en las universidades que le hubiesen dicho a los profesores es una mala idea, no hubiese logrado transformar la sociedad occidental en la forma que ha sido transformada, donde ahora las mujeres tienen una labor muy importante en la sociedad. Disidentes son vitales para cambiar la sociedad y donde muchas veces los cambios comienzan es en las universidades. Si yo pienso como universitario que la verdad está en la universidad, tú como universitario lo has dicho con una extraordinaria humildad. Eso me impacta, Santiago. ¿Por qué para ti, como docente, como científico, tu rol es el de jardinero? ¿Me lo podrías explicar? Bueno, lo que sucede es que como administrador, cuando uno está manejando una universidad, uno ya tiene profesores que están y miembros de la universidad que están aquí. Y yo lo que tengo que hacer es estar seguro que sus talentos florezcan. Yo tengo que encontrar los mecanismos para incentivar que cada una de las personas que está en la universidad puedan ser amplificados, se conviertan en una mejor versión de ellos mismos. Ese es el trabajo de un administrador como yo en el sistema académico. Yo tengo que tomar la universidad y estar seguro que lo que tengamos aquí, el talento que tengamos, pueda florecer. Y al mismo tiempo, como un jardinero, yo tengo que comenzar a planear cómo el jardín va a crecer, cuáles son las plantas que están muriendo y que tengo que trasplantar o crear nuevamente. Entonces, parte de mi trabajo también es la estrategia de cómo ese jardín va a crecer en el futuro. Y la estrategia es muy interesante, sobre todo en estas universidades como las Ivy, que nosotros abrimos las fronteras del conocimiento, no solamente para los Estados Unidos, pero para el resto del mundo. Mi trabajo como jardinero es navegar el espacio de la ignorancia. Cuando yo me reúno con otros académicos, nosotros, para divertirnos, hablamos de lo que no sabemos, de nuestra ignorancia. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Nosotros tenemos que conseguir cuáles son las preguntas fundamentales que no tenemos respuestas y abrir las fronteras del conocimiento para el futuro. Y como jardinero, mi trabajo es diseñar esas preguntas, saber cuáles son las que vamos a responder y crear las nuevas disciplinas académicas que puedan transformar no solamente la educación, pero también la investigación. Santiago, al comienzo dije que te iba a tutear porque somos venezolanos. Bueno, también porque soy mucho mayor que tú. Pero como venezolanos, una oyente días atrás, cuando empezó toda la campaña contra los venezolanos, confesó con mucha pena, con mucho dolor, que había borrado la calcomanía con la bandera de Venezuela que tenía en su carro allí en Gainesville, en Florida. ¿Tú le podrías decir algo como venezolano a esa oyente que seguro está con nosotros hoy? Bueno, el tren de Aragua, que no ha sido buena publicidad para nosotros, no representa a Venezuela. Nuevamente es parte de la distribución de la población. La mayor parte de nosotros somos distintos y podemos contribuir para esta sociedad. Ejemplo, me tienen aquí a mí. Uno lo que tiene que hacer es sencillamente mostrarles que uno puede proveer un valor. Y para eso nuevamente no hay que tener miedo. Uno no tiene que tener miedo de dónde uno viene y de lo que uno puede contribuir. Kaori Flores Yonekura tiene en su rostro la marca de sus dos apellidos. El tono acanelado de su piel habla del primero. El rasgado de sus ojos habla del segundo. Pero de esa sonrisa de niña grande, seña de un optimismo inquebrantable, habla solo ella, que por algo es merideña. En la entrevista estira las mangas de su camisa como si quisiera tapar la travesura que han hecho sus manos. Una película con título de sueño infantil. El extraordinario viaje del dragón, que es en realidad más que un sueño, la vida de su tío abuelo, que desde el lejano Japón llegó a las costas del Perú para luego terminar en el generoso follaje venezolano. El dragón es el emigrante que fue él y que ahora somos tantos venezolanos. Y eso es lo que Kaori cuenta en su película. En noviembre se estrenó en varias salas de Venezuela y será la representante de nuestro país en los próximos premios Goya. La refirió con tal emoción y entusiasmo que reviento de ganas por verla ya. El extraordinario viaje del dragón. ¿Qué es eso, Kaori?
El extraordinario viaje del dragón es un largometraje, es mi segundo largometraje y trata de cómo se construye la identidad del migrante. Está basado en una metáfora asiática que explica ese proceso, que es un ser que comienza con el cuerpo de serpiente y que a medida que va conquistando territorios va adquiriendo una característica del clan que conquista. Entonces, este ser termina siendo un animal fantástico que tiene cuerpo de serpiente, ojos de langosta, bigotes de bagre, hocico de camello y otras características más que son tan fantásticas que no hay otro nombre que dragón. Entonces, el extraordinario viaje del dragón justamente es eso, de cómo el migrante, a medida que va recorriendo territorios, va adquiriendo nuevas características y construye su nueva identidad. Están basados en más de 900 fotografías, está hecha con más de 900 fotografías de mi tío abuelo, Yoshitomi Furuya, quien documentó su vida desde 1933 hasta pasado 1945. Comienza como un joven soldado a los pies del monte Fuji y luego migra a Perú, documenta Perú ampliamente por agua, tierra y aire, y finalmente llega a Venezuela, documenta nuestros caminos, nuestras ciudades, nuestra gente, nuestra naturaleza. Estalla la Segunda Guerra Mundial y fue confinado en Okumare del Tuy junto con otros japoneses como prisionero de guerra, y estos álbumes, esas fotografías que van a ver, son la única prueba visual de lo que sucedió. Kaori, es que lo que estás contando es absolutamente extraordinario. Cuando tú empiezas a hablar de cómo se va transformando esto, yo me decía, pero esta niña, ¿qué hizo? ¿Una película de dibujos animados? ¿Qué es esto que hizo ella? Y de repente empiezas a mostrarme las fotografías de tus antepasados que vienen desde el remoto Japón, ¿verdad? La tierra del sol naciente, hasta esta América nuestra en la costa pacífica del Perú y terminar en Venezuela. Esto es impresionante lo que está mostrando. ¿Y cómo va el cuento? Porque además es un largometraje, ¿no? Sí, es un largometraje que tardé alrededor de 5 años en terminar. La película realmente tenía como unos 3 años entre el rodaje y la postproducción. Y bueno, se registró cada álbum, cada página y cada foto. Son 900 fotos, pero en realidad terminó siendo un gran archivo de más de 2.000 códigos, o más de 2.000 fotografías documentadas de esto. Y nada, tuve que ponerme en el lugar del otro, ponerme en el lugar de Yoshitomi, que es mi tío abuelo político, entender, mirar desde su punto de vista y construir este personaje que recorría todo esto, y al mismo tiempo, mientras que lo iba como documentando, porque lo que documenté fue la limpieza del álbum que lo hice yo durante la pandemia, o sea, que además afortunadamente la hice en ese momento porque tenía tiempo para hacerlo, porque es una peli que requiere mucho tiempo, pero a ver, durante la pandemia pasaban muchas cosas personales, creo que le pasó a todo el mundo. Ese encierro nos llevó como en una vorágine, y esta película pues básicamente me salvó de esa vorágine, ¿no? Porque pude viajar a través de las fotos. Maravilloso. Y una pregunta, Kaori, ¿esto está narrado? ¿Cómo vas echando el cuento? En primera persona, por mí, pero hay cosas que necesitaba reforzar, como por ejemplo, cómo el migrante aprende otros idiomas, no solamente el español venezolano, que es una locura, que tiene combinaciones del árabe, el francés, algún idioma africano, sino que también como recorría el Perú, Ecuador, Panamá, Colombia, registré palabras de esos lugares. Entonces lo que hacía, como era pandemia, era poner un anuncio en Facebook y decir, alguien me puede ayudar, me puede leer estas palabras y mandármelas por WhatsApp. Y la gente respondía y me mandaba audios por WhatsApp con palabras como michi o carimañola
o bueno, muchas otras palabras más del español latinoamericano, y también lo que hacía era pedir lo mismo, y estas personas que se querían sumar al proyecto veían clips de los lugares que había registrado Yoshitomi en diferentes países, y yo les decía, díganme lo que ustedes me quieran decir, lo que les surja, y me decían, ay, mira, yo fui a esas cascadas cuando era niño, me llevaban mis profesores, o otras personas decían, qué increíble que donde yo vivo las calles eran así. Recordaban cosas de las casas de los japoneses en el centro de Caracas, que eso es un recuerdo que yo comparto con todos los venezolanos, seguramente usted debe tener algún recuerdo de esas tiendas. Sí. Y todos esos audios me los mandaban por WhatsApp, y son los que están en la película. Entonces es una Magnífico. película que también se hizo en conjunto, sí. Muy bien. Esta película se está estrenando hoy. Hoy, en alrededor de 18, 19 salas de toda Venezuela. Ujú. Las salas de cine, los distribuidores, los exhibidores se han portado súper bien con nosotros, las salas de cine independiente también. El tráiler fue visto, yo creo que al menos pasó los 40.000 espectadores, si no más, porque estuvo antes de todas las películas de temporada, ha circulado el tráiler, y hoy por fin la vamos a tener en todo este montón de salas. Como bueno, es la candidata de Venezuela a los premios Goya, que ha sido muy sorprendente porque es una película realmente muy pequeña, pero ha resonado allí, los miembros la votaron, y eso creo que ayudó también a abrirle más espacios en Sí. las salas de cine hoy. Se presenta como documental, ¿verdad? Sí, pero es un documental, pero para los Goya va en la categoría de mejor película iberoamericana. Mm. Vamos a competir con 17 más, o sea, es como una preselección. Tenemos que hacer que los miembros de la Academia de Cine de España voten por ella para llegar a la lista corta, al shortlist, y llegar a las últimas 4 para el galardón entre febrero y marzo. Ujú. Bueno, que el extraordinario viaje del dragón ahora es que está empezando a viajar y que llegue lejos, lejos, lejísimo. ¿Verdad? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Sí, espero que sí. Ya empezamos a trabajar duro, informarnos lo mejor posible para tener la información más certera, para crear la mejor estrategia para llegar al Goya. De verdad que tenemos un compromiso enorme, mi equipo de prensa, yo, las nuevas gente que se han sumado, los colegas que nos han dado tips. Ya. Entonces sí estamos trabajando duro esta semana para lograr eso. Bueno, arigato, Kaori. Arigato gozaimasu. Gracias, Kaori, de verdad. Muchas gracias y te deseo todo el éxito del mundo. Sayonara. Sayonara. Esas son las dos únicas palabras que me sé en japonés, no te creas. Y sushi. El doctor Barlín Orlando Olivares Campos, 39 años, oriundo de Turmero, Estado Aragua, ha sido incluido por la Universidad de Stanford en el muy reducido listado de apenas el 2% de los científicos más influyentes del mundo. Actualmente es profesor en la Universidad de Córdoba, y a esta bella ciudad andaluza le llamé para conocerlo y felicitarlo. Me regaló una entrevista cálida, generosa y reconfortante. Barlín, perdóname la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Quién eres tú? Bueno, a ver, soy Barlín Olivares, ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela y doctor en Ingeniería Agraria de la Universidad de Córdoba, y actualmente investigador postdoctoral y científico de datos en la misma Universidad de Córdoba. Eres oriundo del estado Aragua. ¿De Sí. dónde? ¿De qué ciudad? Sí, específicamente yo viví y me crié en Rosario de Paya, eso está en el municipio de Santiago Mariño, en Turmero. Turmero, estado Aragua. Exactamente. ¿Y qué edad tienes tú, Barlín? Yo tengo 39 años. O sea, ni siquiera has llegado a los 40. Dios mío, ahora es cuándo. ¿Y qué es lo que has trabajado con la inteligencia artificial y la innovación agrícola para que te hayan incluido en ese privilegiadísimo grupo
del 2% de científicos más influyentes de la humanidad. Sí, bueno, principalmente mis investigaciones, las últimas de estos últimos 5 años, han sido especialmente relevantes por la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en problemas relacionados con los cambures en Venezuela, con los bananos. Entonces, pues bueno, hemos trabajado aplicando modelos predictivos capaces de identificar pues la calidad del suelo en los bananos del sur del lago de Maracaibo y de la región central de Venezuela. También tenemos estudios de una enfermedad muy importante en bananos que se llama Fusarium oxysporum, raza tropical 4, que es una enfermedad letal que no tiene cura hasta el momento y está presente en varios países de América Latina. Y bueno, pudimos hacer, por ejemplo, analizar miles de datos simultáneamente y generar, ¿no?, ciertas mapas de idoneidad, alertas tempranas que de alguna forma pues se pretendían que ayudaran a los productores a tomar decisiones más precisas y rápidas, ¿no? Pero entonces, a manera general, es en eso, en musáceas, así se le llama a los cambures y a los plátanos, es la familia de los cambures y los plátanos, aplicando justamente inteligencia artificial. De manera tal de que has llegado a las posiciones más elevadas del saber científico gracias al cambur. En el lenguaje coloquial van a pensar que eres un encamburado, ¿verdad? Que lo has logrado por palancas, pero evidentemente lo has logrado por mérito propio, Barlín, ¿verdad? ¿Cómo han sido tus estudios? Bueno, fíjate, el doctorado yo lo hice en el Instituto de Agricultura Sostenible, que pertenece al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo hice también en codirección con 2 profesores que fueron parte fundamental de la investigación, Deyanira Lobo y Juan Carlos Rey, de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Entonces allí básicamente pues había esa preocupación justamente por qué hacer, ¿no? O sea, digamos que era como qué abordamos y qué soluciones aportamos nosotros a los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Y principalmente surge esto de la calidad del suelo, la productividad del banano y el manejo del hongo Fusarium. Nació justamente de eso, de la preocupación muy concreta, y era entender cómo estos cultivos, que son importantísimos para Venezuela, para la economía de nuestro país, pudieran mantenerse productivos frente a ese desafío de fitosanitario, ¿no? Tuve la suerte de contar con estos 2 profesores, Deyanira y Juan Carlos, y también personal del CSIC, y ellos, bueno, obviamente despertaron en mí esa curiosidad por entender la dinámica del suelo y su papel en la productividad agrícola. Qué bueno que vienes de Turmero, estado Aragua, un estado que no tiene tren, ¿verdad? Y que los ciudadanos de Aragua están tan vilipendiados. Mi mamá era de La Victoria, por cierto, y tenemos aquí a Barlín Orlando Olivares, doctor, que forma parte del 2% de científicos más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford, que viene del estado de Aragua. Barlín, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y gracias por haberte conocido, por el privilegio de poderte conocer en el programa de hoy. No, muchísimas gracias a ti, César. Bueno, agradecer nuevamente el espacio y todo este interés de compartir mi trabajo con toda tu audiencia. Bueno, un honor haber podido conversar, reflexionar y transmitir que la ciencia hecha con compromiso, con pasión, desde este humilde aragüeño, pues puede generar cambios reales. Así que muchísimas gracias. Amén, amén. Una pausa y ya regresamos. Los tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera con el queso derretido por dentro. Vienen en variedades, desde los pequeñitos hasta los grandes, los que tienen jalapeño, los que tienen la mermelada de guayaba, así como tenemos arepas con una gran variedad, así como tenemos las empanadas de queso. Son productos variados y todos exquisitos y de muy alta calidad. Allí tienes la dirección de nuestra tienda, que está aquí en El Doral, en Miami. Pero si no estás en el sur de Florida, igual puedes disfrutar de todos nuestros maravillosos productos ordenándolos online en tequemoch.com. Tequemoch.com van a llegar todos estos productos
a la puerta de tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Y regresamos entonces a nuestro programa especial con venezolanos de bien. Hay ocasiones en las que parece que perdemos y sin embargo la forma en que asumimos esa supuesta pérdida puede transformarse en una ganancia. Quiero compartir con ustedes la historia humana y de profunda transformación que ha vivido la joven psicóloga Stephanie Essenfeld, quien contó su experiencia con el cáncer cuando hacía poco tiempo se le habían diagnosticado. La manera como Stephanie lo ha llevado con sus 3 hijos pequeños, la participación de su esposo, los tratamientos de quimioterapia, la pérdida del cabello y el malestar físico, el manejo de la fe, la esperanza y su relación con Dios. Es de esos testimonios que se quedan con uno. Vean. Para mí fue muy duro. Jamás en la vida yo imaginé que iba a tener que afrontar en mi vida este diagnóstico. No he tenido experiencias tan cercanas con cáncer. Mis abuelos, pero por otras razones, no es algo genético para mí. Entonces, cuando recibí esta noticia, la verdad es que como ser humano que soy, me dio muy duro. Y, y me acuerdo que yo tenía la necesidad de estar sola. Me fui para afuera, mi esposo y yo escuchamos la noticia. Le pedí a mi esposo que necesitaba que entre a estar con los niños y yo necesitaba estar sola en este momento. Me puse a llorar, me acuerdo que vi el cielo y, y obviamente se me presentó la muerte enfrente mío, porque nosotros asociamos la palabra cáncer a muerte, directamente relacionado, en especial por lo que era el cáncer anteriormente todavía, pero antes cáncer tenía siempre mal pronóstico. Hoy en día los pronósticos han mejorado dependiendo del tipo de cáncer. Pero me acuerdo que pensé en la muerte y de alguna manera yo llevo muchos años acompañando a miles de personas a emplear en su día a día y en las diferentes situaciones retadoras que las personas viven, una herramienta que para mí ha sido vital en este proceso, que es la aceptación radical. La aceptación radical es un concepto que viene, yo lo conocí a través de Tara Brach. Es básicamente abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de este camino llamado vida. Y van a ser, esta vida nos va a presentar con experiencias muy placenteras, divertidas, bonitas, esas que llamamos buenas. Y a todos los seres humanos también se nos van a presentar experiencias retadoras. Esas experiencias retadoras pueden ser divorcios, duelos por muertes de personas cercanas, diagnósticos que tengamos que enfrentar de nosotros mismos o de personas queridas, de nuestros hijos. Y a todos nos toca diferentes retos. O sea, nadie se salva de tener que enfrentar retos en la vida y no tenemos manera de saber qué retos nos vienen en el futuro. A veces nosotros, los seres humanos, tenemos mucha ansiedad por querer saber cuál es el reto que vamos a afrontar y por planificarnos para no tener que afrontarlo. Y la verdad es que no tenemos manera de saber cuál reto nos viene. Y cuando a mí me llega el cáncer, obviamente al principio hubo un rechazo, una frustración, una tristeza, pero inmediatamente me recordé de esta herramienta, esta manera de vivir que es aceptación radical. Y sí tuve como me acuerdo que como estaba mirando el cielo, estaba en la grama, tuve como una conexión con Dios y sí fue como que, ok, vamos a atravesar esta experiencia y vamos a ver qué me enseña. Sí. Y voy a tratar de elegir en este camino la gratitud. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Yo tengo cáncer triple negativo, que es de los más agresivos, de mama, en el seno. Muy bien. Y te has sometido a un proceso de quimioterapia que ha resultado muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Ha sido dura porque el cáncer, la quimioterapia trae muchos síntomas. Ujú. Están los síntomas físicos que uno siente, las náuseas, la debilidad, diferentes dolores en el cuerpo. Pero yo creo que para mí uno de los síntomas más retadores que me tocó enfrentar como mujer es todo el tema de la caída del cabello. Para mí el cabello siempre ha sido una parte muy importante de mi identidad y de mi autoconcepto, y saber que iba a perder el cabello y que mis hijas iban a tener que también ver a su mamá en esta pérdida, en un mundo donde te dicen que para ser bella o digna como mujer tienes que tener pelo. Fue un proceso retador que también documenté en las redes sociales porque sabía que muchas personas se iban a identificar. A ver, ¿cómo lo manejaste con tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes y qué edades tienen? Tengo 3 hijos, mellizas de 7 años, a punto de cumplir 8, y un varoncito de 2 años que también está a punto de cumplir 3. Muy bien, ahí está el más pequeñito. ¿Cómo, qué les dijiste a ellos? Sobre todo a las niñas. A mis hijas les hablé con la verdad. Ujú. Las llamé a mi cuarto. Había hablado con mi esposo antes de llamarlas como para prepararnos para ese momento. Ellas habían vivido el mismo proceso que yo estoy atravesando con mi cuñada, con la tía, con la hermana de mi esposo. Ella transitó un cáncer de mama hace como 2 años, y mis hijas estaban lo suficientemente grandes para poder acordarse de esos momentos. Entonces, primero les conté que les recordé, les dije, ¿se acuerdan? Hace 2 años, cuando Karina estaba enferma y perdió el pelo, y ella sí. Entonces yo le digo, bueno, resulta que em, a, esto le pasa a 1 de cada 8 mujeres en la vida va a transitar por cáncer de mama. Solo se los estoy contando a ustedes. Entonces les dije que a algunas mujeres les sale una bolita en el seno, y es una bolita que no es buena, que es mala, y para poder eliminar esa bolita hay que pasar por un tratamiento. Le digo, así como cuando uno se enferma, uno toma una medicina, bueno, con esta bolita uno tiene que también pasar por su tratamiento con medicina. Y ese tratamiento es un tratamiento que va a durar más o menos 1 año, se los dije. Es un tratamiento que va a hacer que mami se sienta mal, probablemente vaya a tener que dormir un poquito más de lo que duerme regularmente. No le conté lo del pelo en ese momento, se lo conté más adelante. Pero ese primer día que les conté eso, las dos tuvieron reacciones muy diferentes. O sea, una corrió, se escondió en el closet, y no salió como por 10 minutos. Y la otra empezó a gritar que no es justo, que no es justo, que porque eso le tiene que pasar a su mamá y no a un caballo. Inmediatamente mi hijo, el varoncito, empezó a desnudarse y empezó a cantar La Bamba, para bailar la bamba. Y todos nos empezamos a reír, y ya, o sea, como que a los niños ya se les olvidó. Ujú. Y yo veía como día a día empezaban a hacer preguntas. Y yo se les respondía con honestidad y les dije, nosotros estamos aquí para acompañarlas también a ustedes en este proceso. Entonces, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer. Aproveché, ahí están poniendo la imagen de yo jugando bowling con mi hija, Ujú, ujú. porque nosotros aprovechamos mucho los momentos antes de la quimioterapia para tener 1-a-1s con mis hijas. Como yo sabía que no iba a poder estar tan presente en ese proceso, entonces también aproveché los momentos antes para conectar más con ellas 1-a-1. Y eso también fue muy bonito. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Cuando tú dices, yo les respondí a todas las preguntas. ¿Qué preguntas hicieron? Las preguntas que hacían eran que, que por qué a mí, por ejemplo, Mm, por qué te pasa a ti. Entonces yo le digo, mami, le expliqué que uno no decide qué retos tiene en la vida, ujú. y le expliqué lo mismo que conté al principio de esta entrevista, que cada persona tiene retos diferentes y lo importante es que cuando te llegue uno,
tú puedas permitirte sentir. Entonces le digo, yo obviamente no quiero tener esto y a veces me voy a poner triste y está bien llorar. Van a haber momentos como voy a sentir mal y bueno, me voy a sentir mal, ya me sentiré mejor más adelante. Entonces como no quería ponerle escarcha a la situación porque yo siento que los niños, mientras más espacio hay para que ellas imaginen cosas, usualmente lo que ellos imaginan es muy caótico. Y lo personalizan mucho. Si yo no les hubiese contado este proceso y de repente me empiezo a alejar y empiezo a entrar a la cama y no estoy con ellas pudieran crear en su cabeza una historia de, wow, mami no me quiere o mami está teniendo problemas con papá, o sea, empiezan como a hacerse sus historias y no queremos eso, queremos que ellas puedan transitar su propio proceso desde un lugar real, que estén lidiando con la verdad y con la tranquilidad y la seguridad de que si algo está ocurriendo o si ellas tienen preguntas sobre Sí. algo, no tienen que ir buscando respuestas en otro lado porque pueden acercarse a nosotros y nosotros les vamos a contestar con la verdad. Entonces, esa Y, parte fue muy bonita. y en todo esto, ¿qué rol ha jugado el padre, tu esposo? Mi esposo ha sido espectacular en este proceso. Ayer justo en la noche le decía que estoy demasiado agradecida de poder tenerlo como esposo. Ha tomado un rol muy proactivo desde el día uno. Se ha puesto muchos sombreros. O sea, Ujú. él trabaja, él tiene su negocio, pero también se ha puesto el sombrero del principal cuidador de la casa, no nada más de nuestras hijas, porque yo no he podido ser yo no he podido cuidarlas de la manera en como las cuido normalmente porque he estado más pendiente de mí y también me está cuidando a mí. Entonces, es el principal cuidador de la casa. Algo muy importante en este proceso para los cuidadores es abrir espacio para ellos también. Entonces, por Ujú. ejemplo, yo sí le dije a mi esposo, yo no quiero que tú dejes de ir a hacer ejercicio, no quiero que dejes de ir a jugar pádel, no quiero que dejes de cuidar de ti, porque si vas a estar cargando con tanto, tienes que tener un espacio para ti, para tú poder drenar. Entonces, eso ha sido muy vital y la verdad es que estoy inmensamente agradecida, no tengo palabras y creo Y que es algo la, súper importante. sí. ¿Y la pareja cómo ha funcionado cuando una pareja la sometes a una situación tan extrema como esta? Mira, el 30% de las parejas cuando hay cáncer de mama se divorcian. Eso lo aprendí recientemente. El Oh, 30% de las parejas cuando hay un cáncer de mama se divorcian y tiene mucho que ver porque cuando hay cáncer de mama usualmente es en mujeres. ujú, Creo que al hombre se le dificulta mucho sentir. Eso lo sabemos. A los hombres se les dificulta sentir y como acompañar emociones retadoras requiere sentir emociones retadoras. Tú no puedes acompañar a alguien que la está pasando difícil, que está sintiendo tristeza, que está sintiendo frustración, ujú, sin que eso detone alguna emoción incómoda en ti. Entonces, lo que usualmente hace el esposo es invalidar las emociones o irse ujú. hacia la positividad tóxica o alejarse. Y eso hace que la mujer se sienta muy sola en su proceso. Y cuando tú transitas un cáncer, que es una de las experiencias más retadoras de tu vida, y no tienes a tu pareja contigo, acompañándote, apoyándote o dándote el espacio para tú poder sentir o desahogarte, te sientes muy sola. Y no nada más eso, sino que el cáncer te da la oportunidad, lo cual yo siento que es un regalo, Ujú. de pensar y muy seriamente qué decisiones realmente quieres tomar en tu vida, porque ya entiendes que la vida es una y que en un abrir y cerrar de Claro. ojos te puede suceder algo que ya no te permita vivir. Entonces hay muchas personas que cuando sanan el cáncer toman la decisión de, esta no es la persona que yo quiero a mi lado. Yo quiero una Ujú. persona a mi lado que realmente pueda yo sentirme apoyada, acompañada, y toman la decisión de divorciarse. Ya. El proceso de la quimio ha sido muy, muy fuerte. Y has trabajado la idea de la quimio como una aliada. Stephanie, ¿cómo es eso? Sí, cuando a mí me dijeron
que yo iba a tener quimioterapias. Fue muy duro porque cada vez que yo pensaba en quimioterapia, pensaba en una persona en cama, en especial las personas que yo había visto, ¿sabes? Como que se veían desnutridas. Entonces yo lo veía como un enemigo, como que, Dios mío, la quimioterapia te tumba, te hace daño, muchas veces no sobrevives, ¿verdad? Porque aparte yo viví eso cuando era muy pequeña con otras personas no familiares míos. Y una persona que había recién sanado del cáncer me dijo, Stephanie, es demasiado importante que tú veas a la quimioterapia como una aliada, como un líquido sanador, un líquido sanador, no como veneno. No recibas la quimioterapia desde la rabia, desde la lucha, desde la frustración. No, recíbela como un líquido sanador. Agradécele. Cada vez que pase la quimioterapia, agradécele porque te está sanando. Hay una persona muy famosa en Venezuela, se llama Marianela Castés, y ella habla de la psiconeuroinmunología. Creo que lo dije bien. Sí. Y ella habla de lo importante para la sanación, que es la visualización de que tú estás sanando por dentro. Tú tienes que visualizarte sanando. Es vital en el proceso. Entonces, a mí me regalaron su libro, me lo leí y dije, ¿sabes qué? Voy a crearme yo misma una meditación. Voy a crear una meditación para mí, para yo poder todas las noches visualizar como sano. Y fue tan espectacular la meditación que la empecé a compartir a las personas alrededor mío que estaban transitando el cáncer, hasta que dije yo, esto lo tengo que compartir en mi comunidad, esto tiene que llegarle a miles de personas. Y ha sido así, las personas me mandan selfies de ellos en la quimioterapia escuchando la meditación y ha sido muy bonito poder ser partícipe de la sanación de otras personas Qué también. bien. Sí, Marianela Castés es maravillosa, sin lugar a dudas. Dijiste, cuando te enteras de la noticia, quieres estar sola, vas, miras el cielo, te acuestas en la grama y pensaste en Dios. ¿Eres religiosa, Stephanie? No soy religiosa, soy judía y practicante. Y esta situación, siempre he creído en Dios y he tenido una relación con Dios, pero sí siento que esta situación me ha acercado más a Dios. Y yo creo que estas situaciones o te acercan o te alejan. En mi caso, gracias. Sí. ¿Y qué rol juega Dios en un trance como este? Cuando digo Dios, no estoy hablando del Dios judío o del Dios musulmán o del Dios católico. Hablo de Dios. ¿Qué rol juega Dios en esto? Dios juega un rol importante porque tiene que ver con la fe. Y yo siento que yo en todo este proceso, a mí, al principio obviamente, apenas está en la noticia otra vez, está la muerte, pero en el momento que yo conecté con Dios y me abría la experiencia, yo más nunca volví a tener duda de que yo iba a salir de estas. O sea, tenía mucha fe y mucha seguridad de que esto era un camino que me iba a entregar muchas enseñanzas y ha sido así, que yo de alguna manera tenía que transitar para poder recibir esas enseñanzas e integrarlas a mi vida, que tenía también un propósito mayor y por eso lo empecé a compartir en redes, porque yo siendo una persona pública, habiendo recibido ese diagnóstico, yo sentí un llamado de que yo tenía que hablar de todos estos aprendizajes y no me los podía quedar para mí. Entonces también lo sentí de esa manera y lo pude transitar desde un lugar de paz. No quiere decir que no tuve momentos donde sentí emociones retadoras, pero las pude transitar. Y yo creo que ese es el significado de vivir con paz mental, poder transitar las diferentes emociones que aparecen y las diferentes situaciones que aparecen, pero siempre abriéndole la puerta. Y para mí para yo poder abrirle la puerta a estas experiencias, necesito tener fe y ese es el rol de Dios. Han transcurrido varios meses y nuestra querida y admirada Stephanie ya tiene cabellera. Ha recorrido y ha acompañado a recorrer a otros procesos de pérdida. Stephanie es para nosotros una ganadora y una inspiración. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Y este año hemos compartido con un joven de verdad de una entereza y de un ánimo y un impulso extraordinario, Giuseppe Gangi. Gracias a él, desde macedoniadelnorte.com, hemos tenido con las uñas lo que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela no nos ha dado con todos sus millones. Conversemos con él. Sí, César, de verdad ha pasado muchísimo, bueno, muchísimo, sí, año y medio desde que estamos con esto, desde el 28 de julio del 2024. El 30 de julio me di cuenta de que podía ayudar de cierta manera publicando o recopilando todas estas actas que había recolectado Comando con Venezuela. Publicamos las actas, las juntamos con los videos para mostrar centro por centro lo que había pasado. Hicimos diferentes tipos de verificaciones, recolectamos también las actas del exterior, mostramos resultados del exterior de estas elecciones, mostramos centros donde había ganado Nicolás Maduro también, videos de centros donde había ganado Nicolás Maduro. O sea, realmente le dimos forma a lo que estaba por ahí rodando en redes de cientos de miles de personas que mostraban actas o mostraban videos y juntamos todo, y de ahí en adelante un trabajo súper fuerte de verificación electoral, también de verificación de todo lo que había acontecido con la página del CNE, de los procesos electorales siguientes también. Siento que de algo súper pequeño, o que empezó de una iniciativa muy pequeña, porque realmente fui yo en el salón de una casa y empezar a programar algo, hasta lo que es hoy. Ha sido muy grande porque mucha gente se ha sumado a esto, muchos ciudadanos venezolanos se ven reflejados también en este trabajo de hormiguita, y nos ha servido para eso. Giuseppe, te hemos elegido para hacer una serie, cubrir una serie de personajes que viniendo de muy abajo, viniendo incluso del anonimato, pues terminan siendo relevantes y fundamentales en lo que le está pasando a los venezolanos a nivel general, estén fuera de Venezuela o dentro de Venezuela. Y encontré, el equipo de producción, más bien, Laurita, encontró esta fotografía donde eres un jovencito que de manera autodidacta se sienta frente a una computadora y allí escribes: a los 12 años empecé a programar de forma autodidacta. He sobrevivido y ayudado a quienes me rodean gracias a un teclado. ¿Cómo fue que comenzó esto, Giuseppe? Bueno, hace muchísimos años, también en Mérida, también gracias al apoyo de mis padres, ¿no? Para poder tener una computadora en un primer momento, desde que era muy niño, empecé como a investigar qué podía hacer. Me llamaba mucho la atención poder mostrarme al mundo entero, cuando eso, en los comienzos del año 2000, también como que pude tener internet, también como el comienzo de internet, y de poder hacer cosas que pudiera mostrar al mundo, y desde ahí comencé a aprender de autodidacta la parte de desarrollo de software, aunque yo cuando eso no lo veía así, sino solo lo veía como algo para mostrarme al mundo. Giuseppe, comenzaste desde muy pequeñito, te llevó el impulso luego del fraude, el escándalo de las elecciones del 28 de julio del 2024, y terminas convertido en una persona mediática fundamental, y de tu anonimato, de tu vida sencilla y plácida, empiezas a recibir ataques fuertes, duros. El régimen pone toda su andanada comunicacional en tu contra. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has podido superar todo eso? Bueno, primero que nada con terapia, que se la recomiendo a todos, pero sobre todo intentar ir un día a la vez y tratar de no estar desconectado del valor inicial de lo que quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es mostrar la verdad utilizando la tecnología. Entonces, tratando de mostrar las injusticias y estar del lado de los desfavorecidos. Entonces, si estoy concentrado en eso, toda esta calumnias que siempre vienen del otro lado, o amenazas que como seguramente lo sepa, son diarias y han llegado a niveles, hasta los más altos niveles. ¿Qué llama los más altos niveles, Giuseppe?
Digo, personas que integran el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, lo que, lo que yo intento es estar conectado con lo que a mí me aporta, que es ayudar a las personas que están en Venezuela, ayudar a mostrar al mundo la injusticia que en Venezuela. Entonces, yo pienso que estando conectado ahí, creo que puedo restar a eso. Aparte de eso, pues mi vida ha cambiado un montón. He tenido que reconfigurar muchas cosas, como no estar públicamente en muchos lugares, porque incluso han llegado a ir a sitios que yo normalmente frecuentaba en España buscándome y, y entonces ya la vida cambia y hay que hacer todo un poco más mesurado. ¿Te arrepientes de lo que has hecho? Ni un segundo, ni un segundo. Realmente todo lo que he hecho lo he hecho por convicción, por mis valores y por el sentir venezolano y lo haría una y mil veces más. Y una última pregunta. ¿Cómo es que no se pierde ese acento merideño tan característico, Giuseppe? ¿Ah? Bueno, no sé, los merideños dicen que ya lo perdí, pero para... ¿Qué va? Lo tienes como que hubiese salido ayer de la ciudad de Mérida. Bueno, este es el mejor regalo que me has podido dar. Gracias. Sí, te oí. A ver, Giuseppe, formó parte en tu vida, dijiste la terapia te ha ayudado muchísimo en esto, ¿verdad? Y tu pareja es psicóloga. ¿Cómo que además ha formado también otra asociación en paralelo, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, bueno, sí, mi pareja es educadora social y actualmente se forma como psicóloga y también ayuda a eso porque su apoyo ha sido fundamental. También he contado como ella ha leído más actas que probablemente el 90% de los venezolanos y su apoyo también ha sido fundamental, pero también el apoyo psicológico que se los recomiendo a todos, sobre todo después de salir de Venezuela, es bastante difícil porque no todos estamos completamente desconectados. También en estos tiempos que corren, como bien lo sabes, que hay tanta información corriendo de un lado a otro y la gente está como buscando información en todos lados, entonces eso hace que no te centres en lo que está ocurriendo en el presente y eso afecta a la forma de desenvolverte en tu país de acogida. Entonces hay que balancear las cosas y estar también presente. Me llamó mucho la atención ese descubrimiento maravilloso que hiciste, que gracias al CNE, Venezuela tiene más centenarios que Japón. Sí, no, eso da para un libro. Realmente el registro electoral de Venezuela ha sido, es horrible todo lo que ocurre ahí, no hay depuración, hay más de 100.000 personas mayores de 105 años en el registro electoral, algo que es inédito en el mundo y en la historia moderna de la humanidad. ¿Qué le dices a los venezolanos después de toda esta experiencia tan intensa en un tiempo tan breve? Yo pienso que en los tiempos que corren, ayer creo que lo hablabas también sobre la inteligencia artificial y todas estas cosas que están ocurriendo todo al mismo tiempo, hay que tener prudencia, hay que tener claridad con la información, con lo que consumimos de información y sobre todo tratar de siempre llegar a donde está la verdad, tratar de ir a la fuente inicial y encontrar la verdad. Y en eso podemos estar más tranquilos de lo que ocurre. Una venezolana que ha estado al frente en las causas más duras y difíciles que hemos tenido que enfrentar los venezolanos en Estados Unidos a lo largo de todo este año. La hemos entrevistado varias veces, pero siempre para hablar del TPS, de los abogados, viaja al tribunal tal en San Francisco, cómo va el juez, qué dice esto, qué dice lo otro. Y como si fuese la lucha de Sísifo, ¿verdad? Se levanta la piedra y viene el trancazo, cae la piedra y hay que volver a empezar. Pero vamos a conocerla bien, yo creo que vale la pena conocerla realmente, de qué está hecha esta mujer de tanta entereza y tanta valía. Adelis Ferro. Te hemos escogido, Adelis,
porque estamos haciendo el listado de los venezolanos que han destacado de una u otra manera a lo largo del año. En tu caso haces activismo político, ¿verdad? Pero el activismo político suele tener un sello personal muy fuerte. Para beneficiarme a mí y a mi grupo suele ser quizá la prerrogativa fundamental. En tu caso, no sabemos muy bien dónde está tu prerrogativa personal, porque la causa es la de muchos venezolanos. Y has sido la compañera, la amiga de esos 620,000 venezolanos que de la noche a la mañana les quitaron la escalera y los dejaron agarrados de la brocha. ¿Por qué lo has hecho, Adelis? Esa es una muy buena pregunta. La primera, y tiene varias respuestas. La primera es porque ya yo era la directora del Venezuelan American Caucus, teníamos 4 años luchando tratando de incidir en la administración Biden para que ayudara a los venezolanos aquí en los Estados Unidos, y habíamos logrado el beneficio del TPS, el beneficio del parol humanitario, que nos incluyeran con los ucranianos, luego que se modificara la aplicación CBP One para que las personas hicieran las cosas de manera correcta para entrar aquí. Y bueno, yo estaba allí cuando todo esto empezó. Yo recuerdo que el 6 de febrero tuve una reunión con más de 30 organizaciones proinmigrantes en un Zoom, y en esa reunión alguien de esas organizaciones invitó a alguien que yo no conocía en ese momento, que era el abogado Agilan Arulanantam. Él entró a la reunión y me dijo: yo quiero hablar contigo porque nosotros queremos demandar. Así empezó toda esta historia. Pero yo creo que otra respuesta, y que me duele en el alma, es porque no había más nadie, César. Porque son tiempos de mucha polarización. Y la verdad, no había mucha gente queriendo dar la cara, ni queriendo levantar la voz por todos. ¿Por qué? Yo no soy política, no pretendo ser política, no quiero, no tengo ni me pasa por la cabeza correr para ninguna posición política, Dios me libre. Eso me limitaría mucho, porque yo aquí puedo hablar en contra de lo que hacen los republicanos y también en contra de lo que hacen los demócratas. Y así quiero seguir siendo. Yo lo que soy es un activista. ¿Por qué no había nadie, Adelis? Porque aparentemente, por lo que leo, por lo que mucha gente dice en medio de esta polarización que vaya, si los venezolanos sabemos el daño que hace, defender a los inmigrantes y tratar de luchar por los derechos de los inmigrantes colisionaba con la lucha por la democracia en Venezuela. Y a pesar de que yo estoy absolutamente segura de que no es así, de hecho se complementan las dos luchas, fue muy duro porque mantener la retórica de que básicamente todos los venezolanos que habían entrado por la frontera sur durante tantos años eran todos personas de malvivientes, criminales, y tratar de apoyar esa retórica que el presidente Trump y su entorno habían acuñado desde la campaña electoral era más importante que defender la humanidad de tantos venezolanos. Y por eso, aunque yo sé que hay muchas personas que no han levantado su voz, pero nos apoyan y apoyan toda esta lucha, el miedo y el temor, incluso al rechazo, pienso yo, al ataque, repito, en medio de toda esta polarización cruenta, pudo más y ha podido más. Con el tiempo, afortunadamente, cada vez más voces se han ido levantando y se ha ido entendiendo mucho más que ayudar a los venezolanos que están en los Estados Unidos de manera vulnerable no significa que no apoyemos la lucha de la democracia en Venezuela, la lucha que lideran María Corina y Edmundo. Por Dios santo, si incluso, como tú dices, yo soy una activista política, yo tengo diferentes sombreros, y en la administración anterior luchamos mucho porque se reconociera el liderazgo de María Corina,
porque incluso Edmundo González fue recibido en la Casa Blanca, más allá de lo que cualquiera pueda opinar acerca de eso. Se ha tratado de hacer el trabajo por todos lados y eso no significa que debamos abandonar a los inmigrantes que están aquí sufriendo. César, en este momento hay cientos de miles de personas sufriendo, igual que importan los que están en España sufriendo en ese aeropuerto que están varados, igual que importan la inmensa cantidad de presos políticos. Dios mío, lo que le acaban de hacer al nuero del presidente electo Edmundo González, de condenarlo a 30 años de prisión, son cosas horrorosas, pero eso no quita que tengamos la posibilidad de apoyar y de levantar la voz por los que también están sufriendo aquí de otra manera. Una cosa no colisiona con las otras. Al contrario, somos todos venezolanos y la lucha por cada uno de los derechos humanos y de la dignidad de cada venezolano, donde quiera que sea que esté sufriendo, es importante y debe valer la pena. Y eso, yo me voy a morir haciendo eso. Y la verdad, con mucho orgullo. Adelis, perdona la pregunta que te voy a hacer. Me dio la impresión, cuando dijiste que nadie más lo estaba haciendo, te quebraste, ¿verdad? Al quebrarte, quiero ver la cara de Adelis, por favor, Wilson. Al quebrarte, sentí que había evidente dolor, pero quizás también rabia. Y me da la impresión de que no es precisamente dolor y rabia por la decisión de la actual administración, que en definitiva puede funcionar por sus intereses, sino por la actitud de nuestros compatriotas. ¿Es eso? ¿Estoy en lo cierto o estoy muy equivocado en mi sospecha? Si estoy equivocado en mi sospecha, te pido perdón. Si estoy en lo cierto, tienes toda mi solidaridad. He sentido todas las emociones posibles durante mucho tiempo y rabia es una de ellas. Pero en este momento, la verdad, no hay tiempo para rabias. El dolor es demasiado grande, hay gente sufriendo cosas, repito, que ustedes no se imaginan y que no me corresponde a mí contar. Hay gente sufriendo cosas muy duras aquí en los Estados Unidos, igual que en muchas partes. Un dolor no es más grande que otro. Y el dolor de cada persona, de cada ser humano, es su dolor más grande. Y eso hay que respetarlo. ¿Por qué dices, Adelis, que la causa de los venezolanos aquí en Estados Unidos por el TPS no se riñe con la causa de la democracia en Venezuela? Porque los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos, yo me atrevo a decir que casi el 100% queremos la libertad de Venezuela. Queremos la vuelta a la democracia en Venezuela. Queremos que Nicolás Maduro abandone el poder de inmediato, porque es un usurpador, porque cuánto más daño nos va a hacer, por Dios santo. Y todos esos venezolanos, los que quieren regresar cuando vuelva la democracia a Venezuela, y los que no quieren regresar porque su vida está aquí o por la razón que sea, merecen el mismo respeto y tienen la misma dignidad que cualquier venezolano donde quiera que esté, que tú, que yo, que todos. No hay seres humanos de primera ni de segunda, muchísimo menos venezolanos de primera y de segunda. Ninguno. Desde el primer preso político que detuvo el chavismo y Hugo Chávez en su momento, hasta el último venezolano que fue deportado ayer a Venezuela, donde van ya más de 17.000 deportados a ese mismo país al que ellos están amenazando militarmente. Esto se trata de seres humanos. Aquí no estamos hablando de fichas. Adelis, muchas gracias. No solo por estos minutos de hoy, sino por todo ese trabajo tan maravilloso y tan importante. Gracias a ti, César. Un abrazo. Adelis Ferro, la directora del Venezuelan American Caucus desde Weston. Y bien, hemos llegado así al final de este programa especial por el día de hoy, en estos momentos, en estas fechas tan importantes para todos. De todo el equipo, a nombre de todo el equipo de En Conexión, nuestros mejores deseos para todos ustedes y nuestra inmensa gratitud por haber siempre estado allí, tan consecuentes. Muchísimas gracias.